El 27 de junio de 1977, en Duluth, Minnesota. Una enfermera de mañana llega a la mansión Glensheen para su turno de las 7. La finca de 39 habitaciones ocupa 12 acres en la orilla del lago superior, con una arquitectura de estilo jacobino. Los jardines en terrazas convierten a esta en una de las residencias más hermosas del Medio Oeste. Entra por la puerta principal. De inmediato, algo no encaja. La casa está demasiado silenciosa. Velma Pietila, la enfermera de noche, debería estar despierta, moviéndose, preparando la entrega de su paciente. La enfermera se dirige hacia la gran escalinata. Entonces lo ve. Un cuerpo, el de Velma Pietila, brutalmente golpeada hasta la muerte. Un candelabro de latón yace cerca. La enfermera sube corriendo las escaleras. La puerta del dormitorio de Elizabeth Congdon está abierta. La habitación ha sido registrada a conciencia. Los cajones del tocador abiertos. Falta una caja de joyas. Elizabeth Congdon yace en su cama, con 83 años, parcialmente paralizada por un derrame cerebral. La han asfixiado con una almohada de satén. 2 mujeres asesinadas en una de las residencias más grandiosas de Minnesota. Las herederas de una fortuna minera, muertas en la mansión que construyó su padre 70 años antes. La policía llega en cuestión de minutos. La teoría inicial, un robo que salió mal. Un intruso entró durante la noche. Velma intentó detenerlo. Ambas mujeres murieron. Pero la verdad era mucho más sombría. No fue algo al azar, fue algo familiar. Los asesinatos de Glensheen se convertirían en el crimen más notorio de Minnesota, un caso lleno de codicia, manipulación y una hija ansiosa por su herencia. Una historia que se extiende desde las minas de hierro de la Mesabi Ranch hasta las salas de los tribunales, donde la justicia luchó por hallar respuestas. Si te interesa el lado oscuro de las fortunas de la Edad Dorada de Estados Unidos, considera suscribirte. Tu apoyo significa mucho. Ahora, esta es la historia de cómo la riqueza erigió un palacio y cómo la codicia destruyó a la familia que lo habitaba. Empecemos por esa mañana terrible. Capítulo 1. La mañana en que todo cambió. La enfermera de día, cuyo nombre nunca se hizo público, llegó a Glensheen a las 7 de la mañana del lunes 27 de junio de 1977. Llevaba años trabajando para Elizabeth Congdon, conocía la rutina al dedillo, la casa, su distribución. Sabía qué esperar al cruzar esas puertas. Todo le pareció mal desde el primer instante. La mansión estaba en silencio, un silencio excesivo. Normalmente, Velma Pietila, la enfermera de noche, estaría trajinando, preparando el desayuno, ayudando a Elizabeth a empezar el día. El relevo entre turnos siempre fluía sin problemas, de manera profesional. Lo habían hecho cientos de veces, pero Velma no estaba en la cocina, ni en la habitación de Elizabeth. La casa transmitía una vacuidad que le ponía la piel de gallina. Recorrió la planta baja, pasando por las salas de recepción, la biblioteca con sus miles de libros, el comedor del desayuno con sus paredes de azulejos verdes tan característicos. Todo parecía en orden, el mobiliario en su sitio, sin señales evidentes de alteración. Entonces llegó a la gran escalinata. Velma Pietila yacía al pie. Un charco de sangre rodeaba su cabeza. El candelabro de latón, deformado por el golpe, estaba a unos pasos. La enfermera subió a toda prisa. La puerta del dormitorio de Elizabeth estaba entreabierta. Los cajones del tocador habían sido vaciados, el contenido revuelto por el suelo. En la superficie del mueble faltaba la caja de joyas. La habitación mostraba claros signos de haber sido saqueada. Elizabeth Congdon estaba tendida en su cama. Las sábanas subidas con cuidado, casi serena, pero su rostro tenía algo raro. El color, la inmovilidad. La enfermera le tomó el pulso. Nada. Elizabeth había muerto. Una almohada de satén reposaba junto a su cabeza. Bajó corriendo y llamó a la policía. El departamento de policía de Duluth llegó en menos de 10 minutos. Los agentes que respondieron reconocieron la dirección al instante. Todo el mundo en Duluth conocía Glensheen, la mansión Congdon, uno de los hitos más emblemáticos de la ciudad. Una propiedad de calidad museística, aún habitada por la familia que la fundó. Los policías entraron con precaución. Encontraron primero a Velma Pietila. La violencia era patente, la habían golpeado repetidamente, el candelabro se había usado como arma, el ataque fue salvaje, prolongado. No se trataba de un golpe accidental que causara la muerte, era furia o determinación, o las dos cosas. Arriba, Elizabeth Congdon reposaba en su cama. Con 83 años, parcialmente paralizada desde un derrame masivo 13 años atrás. No podía caminar, apenas hablaba, estaba totalmente indefensa.
Alguien la había asfixiado con una almohada, presionándola contra su rostro hasta que dejó de respirar. Habría tardado varios minutos. El asesino tuvo que quedarse allí, apretando, aguardando a que una anciana discapacitada expirara. El dormitorio contaba su propia historia. Cajones abiertos, joyas esparcidas, la caja de joyas desaparecida. La valoración inicial era clara. Robo. Un intruso había forzado la entrada durante la noche. Velma oyó ruidos, bajó a investigar. El ladrón entró en pánico, la mató y subió para eliminar a Elizabeth como testigo. Era una hipótesis lógica. Las casas ricas eran objetivos frecuentes. Glensheen se erigía en una propiedad valiosa frente al lago, en una zona bastante aislada. Las grandes residencias atraían a delincuentes en busca de presas fáciles. Pero esa teoría tenía fallos. No se llevó nada más. La casa estaba llena. La mansión estaba repleta de antigüedades valiosas, obras de arte, plata y colecciones que sumaban cientos de miles de dólares. Un ladrón que se tomara la molestia de forzar la entrada en Glensheen se habría llevado algo más que una simple caja de joyas. La violencia fue extrema. Velma había sido golpeada con una brutalidad impactante. Si el objetivo era un robo, ¿por qué no huir después de matarla? ¿Por qué subir al piso de arriba y asfixiar a una anciana inválida que no podía identificar a nadie? Además, el punto de entrada inquietaba a los investigadores. Una ventana en la sala de billar mostraba signos de allanamiento. Pero el cristal había caído hacia afuera, no hacia adentro. Alguien familiarizado con la casa podría saber que ese detalle era clave. Las escenas de crimen falseadas suelen errar en pequeñas cosas. A media mañana, los detectives ya planteaban preguntas distintas. ¿Quién se beneficia de la muerte de Elizabeth Congdon? ¿Quién conocía el plano de la casa? ¿Quién sabía que Elizabeth era indefensa y que Velma era la única que la protegía? Las respuestas apuntaban a la familia. Elizabeth Congdon tenía 2 hijas adoptivas. Jennifer, que llevaba una vida tranquila y mantenía buenas relaciones con todos, y Marjorie. Marjorie Congdon Lloyd Caldwell, una mujer con una reputación, un historial y graves problemas financieros. En cuestión de horas, los investigadores supieron que Marjorie heredaría más de $8 millones a la muerte de su madre. Supieron que estaba arruinada, que le habían embargado la casa, que le habían incautado los coches y que vivía en un hotel en Colorado porque no podía pagar el alquiler en ningún otro sitio. Supieron que su nuevo marido, Roger Caldwell, estaba desempleado, que la pareja había sido apartada por los fideicomisarios de la familia Congdon, que Marjorie llevaba meses suplicando dinero, y supieron algo más, algo que les erizó la piel del cogote. 3 meses antes, en marzo de 1977, la Oficina de Investigación de Colorado había contactado con los fideicomisarios de la familia Congdon. Habían recibido información de que Marjorie Congdon Caldwell buscaba a alguien para matar a su madre. Los fideicomisarios habían reforzado la seguridad en Glensheen, pero Elizabeth se negó a creer que su hija le haría daño. Desechó las advertencias, insistió en que Marjorie la quería y que jamás haría algo así. Ahora Elizabeth estaba muerta, asfixiada en su cama, y los detectives tenían que averiguar si una hija había asesinado a su madre por dinero. Los asesinatos de Glensheen conmocionaron a Minnesota. No se trataba de violencia callejera ni de un crimen al azar. Era una familia adinerada, una mansión icónica, una anciana querida y su enfermera dedicada, ambas muertas en plena noche. El caso consumiría los 2 años siguientes. Juicios, confesiones, absoluciones, una batalla legal que revelaría hasta dónde eran capaces de llegar algunas personas por dinero. Pero para entender cómo se llegó a esto, hay que retroceder al momento en que Chester Congdon era solo un abogado novato con dificultades. Antes de la fortuna, antes de la mansión, antes de todo lo que convirtió a Glensheen en lo que fue, hay que comprender cómo se construyó la fortuna de los Congdon, porque esa fortuna dio origen a todo lo que vino después, incluido el asesinato. Capítulo 2. Chester Congdon, el abogado minero. Chester Gate Congdon nació el 12 de junio de 1853 en Rochester, Nueva York. Su padre era un ministro metodista. Su madre provenía de una familia respetable pero no acomodada. Chester creció en un entorno modesto, con valores religiosos y la convicción de que el éxito exigía esfuerzo. Nada en su infancia indicaba que se convertiría en uno de los hombres más ricos de Minnesota. En 1871 ingresó en la Universidad de Syracuse. Allí conoció a Clara Hesperia Bannister, hija de otro ministro metodista de San Francisco. Ambos se graduaron en 1875. Chester estudió Derecho.
Clara aceptó un puesto como profesora en un colegio femenino en Ontario. Mantuvieron el contacto, se escribieron cartas y planearon un futuro juntos. Pero Chester necesitaba afianzarse económicamente antes de casarse. Los años posteriores a la graduación fueron duros. Estudió Derecho en un bufete de Syracuse y fue admitido en el Colegio de Abogados de Nueva York en 1877. Pero el trabajo escaseaba y el dinero aún más. Le escribía a Clara cartas llenas de dudas sobre sí mismo. Se tildaba de abogado de segunda fila. Bromeaba con amargura que debería haberse hecho vaquero en su lugar. En 1878, desesperado por ingresos, aceptó un empleo como director de escuela en Chippewa Falls, Wisconsin. El sueldo era miserable y el trabajo insatisfactorio. No duró ni un año. En 1879, Chester se mudó a St. Paul, Minnesota. Abrió un despacho de abogados y fue admitido en el Colegio de Abogados de Minnesota. El bufete funcionó de forma modesta, suficiente para subsistir, no para prosperar. Entonces, su suerte cambió. Conoció a William Bilson, el fiscal de distrito de Estados Unidos para el estado de Minnesota. Los dos hombres congeniaron al instante. Cuando surgió un puesto, Chester se convirtió en asistente de Bilson. El salario mejoró un poco. Más importante aún, adquirió contactos valiosos y experiencia. Chester pidió prestados varios cientos de dólares a un amigo y le propuso matrimonio a Clara. El 29 de septiembre de 1881, 10 años después de conocerse en Syracuse, se casaron en una ceremonia íntima. Los Congdon se instalaron en la vida de St. Paul. Chester siguió trabajando como asistente de distrito. Abogado. Vivían con modestia en la avenida Selby, cerca del exclusivo barrio de la avenida Summit, aunque aún no formaban parte de él. No podían permitirse la avenida Summit, todavía no. Su primer hijo, Walter Bannister Congdon, nació en 1883, seguido de Edward en 1885 y Marjorie en 1887. La familia crecía, y con ella, los gastos. El salario de Chester apenas alcanzaba para cubrirlo todo. En 1892, William Bilson le hizo una propuesta a Chester. Bilson había abandonado el cargo de fiscal del distrito y había montado un bufete privado en Duluth. La ciudad estaba en pleno auge. El yacimiento de hierro de Mesabi, a 60 millas al norte, acababa de ser descubierto. Duluth se convertía en un centro de embarque clave. El dinero fluía a raudales. Había trabajo legal de sobra. Bilson buscaba un socio, alguien de confianza, lo suficientemente astuto para manejar casos complicados. Chester aceptó. La familia Congdon se mudó a Duluth en mayo de 1892. Alquilaron una casa en el 1530 de la calle Este Primera. El despacho de Bilson y Congdon pronto se ganó una reputación en litigios civiles, pero el traslado a Duluth trajo consigo una tragedia. Su hijo John Robert, que tenía casi 2 años, falleció en mayo de 1893 por fiebre escarlatina. La pérdida destrozó a Clara y a Chester. Lo enterraron en Duluth. Una hija, Elizabeth Manning, nació en abril de 1894 y luego Robert en 1898. La familia seguía expandiéndose a pesar del dolor. En 1896, los Congdon compraron su propia vivienda, una impresionante mansión victoriana de 3 plantas conocida como Redstone, revestida en arenisca roja del lago superior. La casa, en el 1511 de la calle Superior Este, había sido diseñada por el célebre arquitecto de Duluth, Oliver Trefhagen. Era una construcción sólida y llamativa, el tipo de hogar que proclamaba el ascenso de una familia. El bufete de Chester prosperaba, pero lo que verdaderamente lo cambió todo fue el mineral de hierro. El yacimiento de Mesabi había sido hallado en 1890 por Leónidas y Alfred Merritt. Habían dado con algo extraordinario, depósitos de hematites cerca de la superficie, ricos y fáciles de extraer, el mayor yacimiento de mineral de hierro del planeta. Sin embargo, los Merritt tuvieron problemas para atraer inversores. La mayoría de los siderúrgicos no confiaban en un mineral que parecía demasiado bueno para ser real. Andrew Carnegie, que dirigía la mayor empresa siderúrgica de Estados Unidos, lo tachó de simple tierra, de calidad inferior, indigno de inversión. Henry Oliver discrepaba. Él regentaba Oliver Steel en Pittsburgh, la segunda mayor productora de acero del país. Oliver viajó a Minnesota en 1892 para asistir a la Convención Nacional Republicana. Tras el evento, visitó Duluth y recorrió personalmente el yacimiento de Mesabi. Le gustó lo que vio.
El mineral era auténtico, de alta calidad y en cantidades ingentes. Aquello podía revolucionar la producción de acero en América. Oliver necesitaba representación legal local para gestionar sus transacciones mineras en Minnesota. Acudió al despacho de William Bilson en Duluth. Bilson no estaba. Con el tiempo justo, Oliver accedió a regañadientes a reunirse con el socio menor de Bilson, Chester Congdon. Los dos hombres conectaron de inmediato. Ambos eran republicanos convencidos. Ambos entendían de negocios. Ambos vislumbraban el potencial del yacimiento de Mesabi. Oliver propuso una alianza. Crearía la compañía minera Oliver. Chester actuaría como agente de la empresa en Minnesota, encargándose de arrendar y comprar propiedades mineras. A cambio, recibiría honorarios, comisiones y acciones de la compañía. Chester aceptó. Era la oportunidad que había estado esperando. Por fin, una vía para amasar una fortuna real. Durante los años siguientes, Chester trabajó sin descanso para la minera Oliver. Negoció arrendamientos, adquirió terrenos, resolvió disputas legales. Su prestigio aumentó. Sus ingresos se dispararon. El abogado que luchaba por salir adelante se convertía en un hombre acaudalado, pero las grandes fortunas aún estaban por venir, porque el yacimiento de Mesabi captó la atención de jugadores aún más potentes. John D. Rockefeller quería controlar la zona. Veía el mineral de hierro como un elemento estratégico para su imperio petrolero. Andrew Carnegie, pese a su escepticismo inicial, cambió de opinión y persiguió agresivamente las propiedades de Mesabi. Henry Oliver quedó atrapado entre dos gigantes. Chester se vio en medio de batallas entre algunos de los hombres más ricos y poderosos de Estados Unidos. Rockefeller contra Carnegie. Oliver luchando por preservar su independencia, con millones de dólares en juego. El destino de la producción siderúrgica americana pendía de un hilo. En 1901, J. P. Morgan intervino. Temeroso de que el conflicto desestabilizara la economía nacional, Morgan fraguó un acuerdo. Compró las participaciones de Rockefeller, Carnegie y la minera Oliver, las fusionó en una nueva entidad, la Corporación de Acero de Estados Unidos, la primera empresa billonaria de la historia. La consolidación enriqueció a todos los implicados. Henry Oliver se retiró millonario. Chester Congdon, como accionista de la minera Oliver, vio cómo el valor de sus acciones en la nueva US Steel se multiplicaba. En 6 años, su inversión creció un 555%. De la noche a la mañana, pasó de ser un abogado exitoso a uno de los hombres más ricos de Minnesota. Su patrimonio ascendió a millones, equivalente a decenas de millones de hoy en día. Chester no se detuvo ahí. Compró tierras mineras baratas en la zona oeste del yacimiento de Mesabi, terrenos que otros consideraban sin valor. Sin embargo, el mineral era inútil porque necesitaba procesamiento antes de poder usarse en las acerías. Chester se asoció con Guilford Hartley y convenció a US Steel de invertir $10 millones en una planta de concentración para tratar el mineral. Cuando US Steel construyó la planta, las tierras de Chester y Hartley se volvieron extremadamente valiosas. Se las alquilaron de nuevo a US Steel con enormes beneficios. Chester diversificó sus inversiones. Participó en minas de cobre en Arizona, aliándose con el antiguo presidente de Oliver Mining, Thomas Cole, para fundar la Calumet and Arizona Copper Company. Construyó un canal de riego en el valle de Yakima, en Washington, y desarrolló huertos frutales. Formó parte de consejos de administración de bancos, empresas mineras y firmas de ferretería. Para 1904, Chester había cumplido su sueño. Era, con toda probabilidad, el hombre más rico de Minnesota. Tal vez solo el magnate ferroviario James Reedy Hill tuviera más dinero. Chester se retiró de la práctica activa del derecho. Tenía 51 años y era rico más allá de lo que jamás había imaginado como joven abogado luchador. Él y Clara tenían 7 hijos, una hermosa casa en la calle Superior y el respeto de la comunidad. Pero Chester anhelaba algo más, algo que reflejara su éxito, algo que perdurara por generaciones. Quería una finca, una mansión, un palacio a orillas del lago Superior que proclamara a todos que Chester Adgate Congdon había llegado. En 1905 comenzó a planificar lo que se convertiría en Glensheen. Capítulo 3. Construyendo Glensheen. Chester y Clara dedicaron meses a planificar su finca. Viajaron, estudiaron arquitectura, visitaron grandes residencias en la costa este. Sabían lo que querían. Nada ostentoso como los palacios de la Quinta Avenida, nada destinado a impresionar a la alta sociedad neoyorquina. Sería un hogar familiar,
sólido, hermoso, construido para perdurar siglos. Compraron un terreno a orillas del lago superior, 12 acres entre el arroyo Tisher y Bentbrook, densamente arbolado. La propiedad se extendía desde la carretera London hasta el lago. En 1905, aquello se consideraba alejado del centro de Duluth, casi rural, tranquilo. Clara escribió en su diario: «Tendré vecinos tranquilos». Se refería al cementerio al oeste de su propiedad. El lugar ofrecía privacidad, belleza natural y vistas impresionantes del lago. Chester contrató a Clarence H. Johnston como arquitecto. Johnston era el diseñador más destacado de Minnesota. Había creado docenas de edificios públicos, campus universitarios y residencias privadas. Sabía combinar belleza y practicidad, erigir estructuras que resistieran los duros inviernos de Minnesota. Johnston propuso un estilo de renacimiento jacobino inspirado en las fincas rurales inglesas del siglo XVII. Diseño asimétrico, construcción de ladrillo con molduras de granito, frontones prominentes, ventanas y chimeneas distintivas. El estilo evocaba una permanencia del viejo mundo sin pretensiones europeas. Para el paisaje, Chester contrató a Charles Welford Levitt Jr., de Nueva York. Levitt trajo a dos jóvenes arquitectos paisajistas, Anthony Morurell y Arthur Nichols, para supervisar el trabajo in situ. Más tarde se convertirían en los principales diseñadores paisajistas de Minnesota. La empresa William A. French Company se encargó del diseño interior. Cada habitación tendría carpintería personalizada, muebles seleccionados con esmero y una atención al detalle que igualara la calidad del exterior. La construcción comenzó en 1905. El proyecto duraría 3 años y 9 meses. Los desafíos surgieron de inmediato. El terreno estaba muy arbolado e inclinaba bruscamente hacia el lago. Los obreros tuvieron que talar árboles preservando la belleza natural, nivelar la tierra, crear áreas planas para la casa y los jardines. No era un trabajo fácil. Chester quería que la finca fuera moderna y autosuficiente. Se excavaron túneles subterráneos desde la carretera London para llevar agua, gas y líneas eléctricas. De esta forma, las instalaciones no estropearían el paisaje. El sistema de túneles también permitía el suministro de frío para la calefacción sin alterar los terrenos. El agua para los jardines provenía del arroyo Tisher, desviada a un depósito de 60,000 galones entre la calle Superior y la carretera London. Ese depósito aún se usa hoy en día. Levitt diseñó el paisaje conservando gran parte de la vegetación original: abedules, arces, abetos. Tendió senderos y puentes rústicos a través del crecimiento natural. El camino de entrada seguía los contornos naturales del terreno en lugar de trazar rutas rectas, pero la finca también necesitaba funcionar de manera independiente. El trazado incluía un gran huerto de verduras, un invernadero, un vergel y un establo para vacas. La propiedad produciría sus propias frutas, verduras y lácteos, además de canchas de tenis, un green de bolos, un gran muelle en el lago superior, una casa de botes y 4 cottages para jardineros. La casa principal se elevó de forma constante. 39 habitaciones distribuidas en varios pisos, 20,000 pies cuadrados de espacio habitable. La escala era inmensa, pero el diseño evitaba que resultara fría o intimidante. Johnston empleó distintas maderas en todo el edificio: nogal caucásico, caoba, ciprés, roble ahumado, abedul esmaltado, nogal americano. El mobiliario de cada habitación armonizaba con la madera usada en sus molduras y paneles. Esa coherencia generaba armonía. Las habitaciones fluían de manera natural de una a otra. Los pasillos presentaban estarcidos originales en estilo artesanal, detalles tallados a mano en madera. Los revestimientos de paredes y techos estaban hechos de lana, seda, arpillera rellena y pan de oro. Incluso las puertas exhibían una artesanía impecable. Cada puerta combinaba 2 tipos de madera: roble en el lado del pasillo y la madera característica de la habitación en el interior. La casa incorporaba la tecnología más avanzada de la época, con sistemas de calefacción central y humidificación, ubicados principalmente en el nivel inferior, además de un sistema central de aspiración. Dado que la electricidad era poco fiable en 1905, la vivienda contaba tanto con luces de gas como eléctricas. Si fallaba la corriente, las lámparas de gas servían de respaldo. El nivel inferior albergaba espacios utilitarios, como la sala de leche, la lavandería y los aposentos del mayordomo, pero también zonas de ocio, un salón de billar, una sala de recreo, que la familia denominaba el pequeño museo, y una ala adyacente a esta última para exhibir las colecciones. A lo largo de toda la casa se repetían símbolos con un mensaje claro: leones que representaban el poder,
piñas que simbolizaban la hospitalidad. Chester y Clara querían que los visitantes captaran ambas ideas. Esta familia había alcanzado el éxito, pero recibía a sus huéspedes con calidez. El comedor del desayuno se convirtió en uno de los espacios más destacados de la casa. Lo diseñó John Bradstreet, de Minneapolis. Las paredes y el suelo estaban cubiertos de azulejos verdes. 3 muros enteros de ventanas de vitrales daban al jardín de la terraza y al lago superior más allá, inundando el lugar de luz natural. Era a la vez elegante e íntimo. El comedor principal y la biblioteca también ofrecían vistas al lago. Grandes ventanales traían el paisaje al interior. Los jardines formales, pensados para contemplarse desde estas estancias, descendían en terrazas hacia el agua. La gran escalinata ascendía por el centro de la casa, con barandillas talladas y ventanas de vidrio artístico. No era solo un elemento práctico, era una declaración, un escaparate de la maestría artesanal, y los costes de construcción no dejaban de subir: mano de obra, materiales, trabajos a medida en madera. La factura final ascendió a $854,000, equivalentes a más de 22 millones de hoy en día. Chester pagó sin rechistar. No se trataba de un derroche por capricho, era la construcción de algo perdurable, algo que serviría a su familia durante generaciones. El 24 de noviembre de 1908, la familia Congdon se mudó a Glensheen. El nombre provenía de 2 orígenes: el pueblo ancestral de Chester, Sheen, en Surrey, Inglaterra, y Glen, la palabra escocesa para valle estrecho, en alusión a las barrancas del arroyo Tisher y Bentbrook que enmarcaban la finca. La casa estaba terminada, los jardines plantados, el personal contratado. Glensheen entraba en funcionamiento. Chester había logrado lo que se proponía: crear una obra maestra de diseño y artesanía. Un hogar que unía belleza, funcionalidad y avances tecnológicos. Una mansión que proclamaba su éxito sin dejar de ser, en esencia, una residencia familiar. El historiador de arquitectura Larry Millett la describiría más tarde como cálida y habitable, con una sorprendente intimidad pese a su envergadura. Como la casa permaneció en manos de la familia Congdon durante 70 años, se conservó de manera excepcional. Casi nada cambió. Los muebles originales seguían en sus lugares de siempre. Chester tenía 55 años cuando se completó Glensheen. Había amasado su fortuna, construido su casa soñada, consolidado la posición de su familia en la sociedad de Duluth. Le quedaban 8 años para disfrutarla. En noviembre de 1916, Chester Congdon falleció por un embolismo pulmonar en St. Paul. Tenía 63 años, una vida que empezó en humildes circunstancias, ascendió a una riqueza extraordinaria y terminó demasiado pronto. Clara se quedó en Glensheen. Viviría allí otros 34 años, manteniendo la casa y los jardines tal como Chester los había concebido. La finca se convirtió en el gran proyecto de su vida, su homenaje al hombre que la erigió. Pero la historia de la casa estaba lejos de concluir. Los siguientes capítulos los escribirían los hijos, en particular la hija menor, Elizabeth, la niña nacida en 1894 que creció en aquella casa victoriana de Superior Street. Elizabeth heredaría Glensheen, pasaría allí toda su vida adulta. Adoptaría a 2 hijas y las criaría en aquellas 39 habitaciones. Y en 1977 moriría allí, asesinada en su dormitorio mientras dormía. Capítulo 4. Vida en la finca. Glensheen requería una plantilla de entre 20 y 30 personas para funcionar a la perfección. Los Congdon no pretendían emular la aristocracia europea. Deseaban simplemente un hogar que operara sin problemas, capaz de acoger a su familia en expansión y a sus habituales invitados. El mayordomo dirigía al personal masculino y supervisaba el servicio formal. La ama de llaves controlaba a las criadas y velaba por los estándares del hogar. Bajo ellos trabajaban lacayos, doncellas, cocineros, ayudantes de cocina, lavanderas y jardineros. Cada uno tenía roles específicos, jerarquías claras y responsabilidades definidas. El personal vivía en la casa. Los pisos superiores albergaban sus dependencias, habitaciones pequeñas con mobiliario sencillo, nada que ver con los espacios elaborados de abajo. Los sirvientes usaban escaleras separadas. No debían dejarse ver salvo cuando estaban sirviendo activamente. El sistema exigía una coordinación incesante. Los Congdon trataban bien a sus empleados según los cánones de la época, con salarios justos y horarios razonables en comparación con otras familias adineradas. Clara dirigió la gestión con eficacia en lugar de crueldad.
El personal que trabajaba bien se quedaba durante años. La familia se instaló en rutinas cotidianas. Chester mantenía oficinas en el centro de la ciudad, pero a menudo laboraba desde la biblioteca de Glensheen. Aquella sala albergaba miles de volúmenes, textos legales, historia, literatura. Podía pasar horas allí, absorto en lecturas o atendiendo la correspondencia. Clara se ocupaba de la casa y de la crianza de los niños. Para 1908, cuando se mudaron a Glensheen, la familia incluía a Walter, Edward, Marjorie, Helen, Elizabeth y Robert. Un séptimo hijo, John, había fallecido en la infancia en St. Paul. Los niños tenían libertad para recorrer todo el dominio. 12 acres por explorar, senderos entre los bosques, la orilla del lago, canchas de tenis. En invierno patinaban sobre hielo. En verano nadaban y navegaban. La finca era, en esencia, un parque privado. Las comidas formales se celebraban en el comedor. El espacio podía acomodar a docenas, aunque las cenas familiares solían limitarse a los Congdon y quizás unos pocos invitados. La sala contaba con altas ventanas, estandartes de seda brillante y candelabros de plata reluciente. Una atmósfera medieval se fundía con el confort moderno. Curiosamente, las botellas de condimentos conservadas de esa época revelan que la familia mantenía mostaza y ketchup sobre la mesa. Incluso los millonarios ansiaban sabores familiares. El salón del desayuno se usaba a diario, ese espacio tan peculiar con 3 paredes de azulejos verdes y vitrales. Cada mañana, la familia se reunía allí. Vistas al lago, luz natural. Clara creía que comenzar el día de manera adecuada era fundamental. Desayunar juntos mantenía unidas a la familia pese a sus horarios individuales. Chester coleccionaba arte, sobre todo pintores estadounidenses como Charles Warren Eaton, Childe Hassam y Albert Lowry Gross. La colección se exhibía por todo Glensheen, tal como él deseaba, no guardada ni rotada. Cada cuadro tenía su lugar asignado. La mansión funcionaba como hogar y galería privada a la vez. La familia recibía visitas con frecuencia, cenas de gala, tés de tarde, reuniones en el jardín. Los jardines en terrazas ofrecían escenarios ideales para recepciones al aire libre. Clara reservaba días específicos para atender a los visitantes. Las obligaciones sociales formaban parte del nombre y la fortuna de los Congdon. Chester siguió implicado en los negocios y la política, incluso tras retirarse de la práctica legal activa. Formaba parte de varios consejos corporativos e invertía en nuevos proyectos. En 1909 se presentó a la legislatura del estado de Minnesota. Su objetivo era oponerse a un impuesto propuesto sobre el tonelaje del mineral de hierro exportado fuera del estado. Ese gravamen ponía en riesgo sus inversiones en la Mesabi Occidental. Chester ganó las elecciones. Sirvió 2 mandatos, de 1909 a 1913. Viajaba entre Duluth y St. Paul durante las sesiones legislativas. El trabajo lo alejaba de Glensheen durante semanas, pero consideraba que la causa justificaba la ausencia. Sus esfuerzos políticos triunfaron. El proyecto de ley del impuesto al tonelaje fracasó. Los intereses comerciales de Chester quedaron a salvo. Minnesota aprobó un impuesto similar en 1921, 5 años después de su muerte. Pero para entonces, la fortuna de los Congdon ya estaba asegurada. Durante esos años, Elizabeth crecía en Glensheen. Nacida en 1894, tenía 14 años cuando la familia se instaló en la finca. La casa se convirtió en el eje de su mundo. Conocía cada habitación, cada sendero, cada perspectiva del lago. A diferencia de sus hermanos, Elizabeth nunca mostró prisa por marcharse. Walter se fue a la universidad. Edward siguió sus propios caminos. Marjorie y Helen acabaron casándose. Robert se preparaba para la facultad. Todos avanzaron en sus vidas, fundando hogares en otros lugares. Elizabeth se quedó. Asistía a eventos sociales, tenía amigas, viajaba de vez en cuando, pero Glensheen seguía siendo su hogar, el sitio donde encajaba. Nunca se casó. Eso no era inusual entre las mujeres adineradas de su generación. Algunas optaban por la independencia en vez de las cargas matrimoniales. Elizabeth parecía satisfecha con su existencia en la finca, ayudando a Clara en la gestión doméstica, participando en la sociedad de Duluth y preservando la presencia familiar. Luego, en noviembre de 1916, Chester falleció. El embolismo pulmonar lo atacó de forma repentina. Solo tenía 63 años, en la cima de su influencia, aún activo en los negocios, planeando nuevos proyectos. Su muerte conmocionó a Duluth. Los servicios memoriales atrajeron a cientos. Los homenajes destacaban sus aportes a la ciudad y al Estado, el desarrollo del Iron Range, su servicio político, su filantropía,
que había mantenido en discreto durante su vida. Chester dejó su fortuna en un fideicomiso. Clara recibiría rentas de por vida. Tras su muerte, la herencia se dividiría entre los hijos supervivientes. La estructura salvaguardaba la riqueza, garantizaba su soporte para varias generaciones y evitaba que un solo heredero lo dilapidara todo. Clara prosiguió viviendo en Glensheen. Mantenía la casa tal como Chester la había dejado. El personal, los jardines, los muebles, todo permanecía en su sitio. Estaba conservando su visión, manteniendo viva su memoria. Los años 20 y 30 transcurrieron. Los hijos envejecieron, formaron sus propias familias, aparecieron nietos. Glensheen acogió reuniones familiares, fiestas navideñas y visitas estivales. Clara envejeció con elegancia. Ella permaneció lúcida, competente, que controlaba la casa con mano firme incluso en sus 80 años. El personal la respetaba, la familia le cedía la palabra. Glensheen era su territorio. En 1950, Clara Congdon falleció a los 96 años. Había residido en Glensheen durante 42 años, más tiempo que Chester, lo suficiente para ver cómo la finca se convertía en un hito de Duluth, un emblema de la prominencia perdurable de la familia. Tras la muerte de Clara, surgió la duda. ¿Qué sería de Glensheen? Los otros hijos tenían sus propias viviendas y existencias independientes. Ninguno deseaba la carga de sostener aquella vasta propiedad. Los gastos eran considerables: impuestos sobre la finca, salarios del servicio, facturas de calefacción en los duros inviernos de Minnesota, el mantenimiento y reparaciones continuas. Elizabeth era la opción más obvia. Nunca se había marchado. Glensheen ya era su morada. La casa pasaría a sus manos. Heredó la propiedad y prosiguió viviendo allí. Ahora recaía sobre ella la responsabilidad de todo: las decisiones, los dispendios, la conservación de lo que sus padres habían erigido. Para entonces, Elizabeth rondaba los 50 y seguía soltera. Habitaba sola en 39 habitaciones, lo que parecía poco práctico. La solución llegó por medio de la adopción. En 1932, Elizabeth acogió a su primera hija, una bebé que originalmente se llamaba Jacqueline Barnes. Elizabeth la rebautizó como Marjorie Manning Congdon. 3 años después, en 1935, adoptó a una segunda hija, Jennifer Susan Congdon. La casa volvía a tener niños. Las estancias, silenciosas durante años, se llenaron de ruidos de niñas pequeñas, juguetes, risas y la vitalidad que conlleva criar una familia. Elizabeth se entregó por completo a sus hijas. Contrató enfermeras y niñeras para auxiliarla, las matriculó en colegios de calidad, las introdujo en la sociedad de Duluth, les proporcionó cuanto el apellido Congdon podía ofrecer. Marjorie y Jennifer se criaron en Glensheen. Vivieron infancias parecidas a la que Elizabeth había experimentado: la finca, el lago, el privilegio inherente a la fortuna familiar. Pero existían diferencias, de calado. Estas chicas eran adoptadas, no Congdon de sangre. Algunos parientes nunca las aceptaron del todo. Las trataban de modo distinto, establecían matices sutiles entre la familia de verdad y los hijos postizos. Marjorie parecía resentirlo con mayor intensidad. Era temperamental, complicada, demandaba más atención que Jennifer. Elizabeth a veces batallaba para lidiar con los humores y exigencias de su hija mayor. Aún así, la vida en Glensheen seguía su curso. Los años transcurrieron, la casa envejecía con elegancia, pocas cosas mutaban en su interior, los muebles originales perduraban, los jardines se cuidaban. Glensheen aparentaba ser casi idéntico a como era en 1908. Entonces, en 1964, azotó la desgracia. Elizabeth padeció un derrame cerebral masivo. Tenía 70 años. El ictus la dejó parcialmente paralizada. Perdió la movilidad en un lado del cuerpo. Su habla se vio afectada. No podía andar. Precisaba una silla de ruedas y atención ininterrumpida. De pronto, la mujer que había dirigido Glensheen durante décadas no lograba valerse por sí misma en las necesidades cotidianas. Requería enfermería las 24 horas, alguien que la ayudara a comer, vestirse, desplazarse de la cama a la silla, alguien que vigilara su salud de forma constante. Se contrataron enfermeras, turnos diurnos y nocturnos. La rutina que Elizabeth había sostenido tanto tiempo dependía ahora por entero de cuidadores remunerados y la implicación de su hija. En 1968, Elizabeth tomó una resolución. Donó Glensheen a la Universidad de Minnesota Duluth. La universidad sería propietaria tras su óbito, pero Elizabeth conservaba un usufructo vitalicio. Podía habitar allí mientras viviera. Después de su muerte, la institución tomaría posesión.
La elección tenía lógica. Ninguna de sus hijas quería hacerse cargo de la propiedad. Marjorie estaba casada y tenía 7 hijos, residiendo en otro lugar. Jennifer llevaba su propia vida. La finca precisaba un dueño institucional capaz de preservarla de manera indefinida. Este pacto permitía a Elizabeth pasar sus últimos días en Glensheen, expirar en la casa donde había transcurrido toda su existencia. La universidad la transformaría en museo, la abriría al público con el tiempo, compartiendo su hermosura e historia con todos. La salud de Elizabeth se deterioró poco a poco a lo largo de los años 70. La parálisis no mejoró. Siguió confinada a la silla de ruedas cada vez más frágil, pero su mente se mantuvo razonablemente lúcida. Aún podía comunicarse, decidir y reconocer a la familia. Para 1977, Elizabeth contaba 83 años. Demandaba cuidados absolutos. No podía quedarse sola. Las enfermeras lo manejaban todo. Ignoraba que su hija Marjorie estaba en la ruina absoluta en Colorado. No sabía que los fiduciarios habían cortado a Marjorie el acceso al dinero familiar. No tenía idea de que el nuevo esposo de Marjorie, Roger, estaba desempleado y que la pareja malvivía en un hotel tras perder su vivienda. Y no imaginaba que en junio de 1977 alguien irrumpiría en Glensheen en plena noche, asesinaría a su enfermera, subiría a su dormitorio y la asfixiaría con una almohada. La casa que Chester había construido para perdurar generaciones se tornaría escenario de uno de los crímenes más impactantes de Minnesota. Capítulo 5. Elizabeth, la hija que nunca se casó. Elizabeth Manning Congdon nació el 22 de abril de 1894 en la casa Redstone, en la calle Superior. Era la quinta hija de Chester y Clara. Era la cuarta hija en sobrevivir a la infancia. Creció observando cómo su padre construía su fortuna, pasando de un éxito modesto a una riqueza extraordinaria, desde la casa victoriana hasta el proyecto de Glensheen. Tenía 14 años cuando la familia se mudó a la mansión terminada en 1908. A diferencia de sus hermanos, Elizabeth nunca pareció rebelarse contra los límites de la sociedad de Duluth. Walter se dedicó a aventuras empresariales. Edward tenía sus propios intereses. Marjorie y Helen se casaron y formaron familias. Robert se preparaba para una carrera. Todos acabaron marchándose. Elizabeth se quedó. Satisfecha con la vida que Glensheen le brindaba, con las obligaciones sociales, las expectativas familiares, el confort y la seguridad que conllevaba el apellido Congdon, asistió a colegios adecuados, participó en los círculos sociales de Duluth, tuvo amigas entre otras familias adineradas, viajaba de vez en cuando, visitaba parientes, exploraba otras regiones del país, pero siempre regresaba al dominio junto al lago Superior. El matrimonio nunca llegó. Eso no era escandaloso para una mujer de su generación y clase. Muchas mujeres ricas optaban por la independencia en lugar de las cargas que implicaban maridos y sus familias. Algunas hallaban satisfacción en otras actividades, como obras benéficas, eventos culturales o la gestión de asuntos familiares. Elizabeth parecía conforme con su papel en Glensheen. Ayudaba a Clara a llevar la casa, supervisaba al personal cuando era necesario, tomaba parte en el incesante calendario social ligado al estatus Congdon. Era hermosa, fiable, la hija que permanecía cerca del hogar. Cuando Chester falleció en 1916, Elizabeth tenía 22 años, lo suficientemente joven para que el matrimonio aún pareciera viable. Pero los años transcurrieron sin perspectivas serias. Se acomodó en la vida como compañera y ayudante de Clara. Tras la muerte de Clara en 1950, Elizabeth heredó el dominio. Tenía 56 años, una mujer de mediana edad viviendo sola en una mansión de 39 habitaciones. La soledad debió de ser abrumadora. Recorrer habitaciones pensadas para una gran familia, comer en un comedor diseñado para docenas de personas. El personal ofrecía compañía, pero eran empleados, no familia. La distancia siempre persistía. Elizabeth tomó su decisión en 1932. Adoptaría. Ese año llegó el primer bebé, una niña lactante originalmente llamada Jacqueline Barnes. Elizabeth la rebautizó como Marjorie Manning Congdon. El Manning honraba su propio segundo nombre, y el Congdon le otorgaba el estatus completo de la familia. 3 años después, en 1935, una segunda adopción, otra niña pequeña, Jennifer Susan Congdon. De pronto, Glensheen volvía a tener niños. Se instalaron guarderías, se contrataron niñeras y enfermeras. Las estancias que habían estado en silencio se llenaron de llantos de bebés, luego de juegos de párvulos y más tarde de carreras de niñas pequeñas por los pasillos. Elizabeth se volcó por completo en la maternidad.
Tenía 41 años cuando llegó Jennifer. No era joven según los cánones de la época, pero lo suficientemente rica para permitirse toda la ayuda requerida. Las niñeras se ocupaban de las tomas nocturnas y los cuidados constantes. Elizabeth aportaba amor, atención y el apellido Congdon. Las niñas crecieron con todas las ventajas imaginables: escuelas de primer nivel, ropa exquisita, viajes de verano. Aprendieron a navegar en el lago superior, jugaron al tenis en las pistas del dominio, asistieron a eventos sociales acordes con su edad y posición. Pero surgieron complicaciones que Elizabeth quizá no había previsto del todo. Marjorie fue problemática desde el principio. Temperamental, exigente, montaba rabietas que parecían exageradas incluso para una niña. Demandaba atención ininterrumpida, traspasaba límites una y otra vez. Las niñeras luchaban por controlar sus cambios de humor. Jennifer era más tranquila, más manejable, cumplía las normas, aceptaba el castigo, generaba pocos conflictos. El contraste entre las dos se hizo evidente pronto. Algunos parientes lejanos de los Congdon nunca aceptaron del todo las adopciones, eran corteses, irreprochables en su conducta, pero las diferencias persistían. Familiares de sangre frente a hijos adoptivos, Congdon auténticos frente a algo distinto. Marjorie parecía percibir ese rechazo, alimentaba su rencor, la volvía más rebelde, provocaba escenas, armaba revueltas, avergonzaba a Elizabeth en reuniones familiares. A medida que Marjorie entraba en la adolescencia, los problemas se agudizaron. Gastaba dinero sin control, esperaba que Elizabeth cubriera cada gasto sin rechistar. Cuando se imponían límites, se enfurecía, acusaba a su madre de no quererla, amenazaba con actos drásticos. Elizabeth probó con paciencia, comprensión, ayuda profesional. Nada funcionaba. Marjorie seguía siendo voluble, impredecible, manipuladora. En 1951, con 19 años, Marjorie se casó con Richard Loy. Empezaron a tener hijos de inmediato, 7 en total. El matrimonio duró 19 años, hasta el divorcio en 1970. Durante esos años, los apuros financieros de Marjorie se convirtieron en legendarios dentro de la familia. Ella y Richard vivían por encima de sus posibilidades sin cesar. Pedían prestado, se retrasaban en pagos, recurrían a Elizabeth cada vez que los acreedores apretaban. Elizabeth pagaba una y otra vez, sacaba a su hija de apuros, cubría deudas, la libraba de consecuencias. El amor maternal se entremezclaba con la permisividad. El patrón se estableció desde temprano y nunca cambió. Jennifer, por su parte, llevaba una vida tranquila. Se casó, mantuvo buenas relaciones con la familia y no le causó a Elizabeth problemas graves. La hija hermosa. El contraste debió de dolerle a Elizabeth. Una hija que traía preocupaciones constantes, otra que solo ofrecía consuelo. Pero las madres aman a sus hijos sin condiciones. Elizabeth siguió apoyando a Marjorie a pesar de todo. En 1964, Elizabeth sufrió un derrame cerebral masivo. Tenía 70 años. El ataque llegó sin aviso, repentino y devastador. El derrame la dejó parcialmente paralizada en un lado del cuerpo. Perdió la capacidad de caminar. Su habla se vio gravemente afectada. Apenas podía comunicarse, no podía vestirse sola, no podía alimentarse, no podía manejar ninguna de las funciones básicas de la vida diaria. Elizabeth quedó confinada a una silla de ruedas y necesitó cuidados de enfermería las 24 horas. Alguien tenía que estar con ella todo el tiempo, vigilándola, ayudándola y asegurándose de que sus necesidades básicas se cubrieran. La mujer que había dirigido Glensheen durante décadas ahora no podía ni siquiera dirigirse a sí misma. La independencia que tanto valoraba se había esfumado. Dependía por completo de los demás. Se contrataron enfermeras diurnas y nocturnas. Trabajaban por turnos. Velma Patila se convirtió en una de sus cuidadoras habituales hasta su jubilación. Las enfermeras se ocupaban de todo: alimentarla, vestirla, trasladarla de la cama a la silla de ruedas, administrarle los medicamentos, gestionar sus cuidados. La condición de Elizabeth nunca mejoró. La parálisis era permanente, el problema del habla duradero. Pasaría el resto de su vida discapacitada, atrapada en un cuerpo que ya no funcionaba como antes. Pero su mente se mantuvo relativamente activa. Podía pensar, reconocer a la gente, entender lo que le decían, expresar sus deseos mediante un habla limitada y gestos. La conciencia de su estado quizás fue la parte más cruel, saber lo que había perdido sin poder recuperarlo. En 1968, Elizabeth hizo arreglos para el futuro de Glensheen.
Donó la propiedad a la Universidad de Minnesota Duluth. Tras su muerte, se convertiría en un museo abierto al público, preservado para siempre. Conservó un usufructo vitalicio. Podía vivir en Glensheen hasta su fallecimiento. Entonces, la universidad tomaría posesión. Ese acuerdo le daba seguridad mientras garantizaba que la casa perdurara. Su fortuna se guardaba en varios fideicomisos, algunos establecidos por su padre, Chester, décadas atrás, otros creados más recientemente. La estructura era compleja. Múltiples fiduciarios gestionaban el dinero, distribuían ingresos a los beneficiarios y protegían el capital principal de que se agotara. Marjorie recibía ingresos de los fideicomisos, pero los fiduciarios controlaban la distribución. Podían cortarle el suministro si consideraban que el gasto era demasiado imprudente. Tenían esa autoridad escrita en los documentos del fideicomiso. El testamento de Elizabeth, actualizado en diciembre de 1976, especificaba las distribuciones tras su muerte. Marjorie y Jennifer heredarían sumas importantes, más de $8 millones para Marjorie. La cantidad exacta dependía de diversas cláusulas de los fideicomisos y cálculos del patrimonio. Pero hasta la muerte de Elizabeth, el dinero permanecía bloqueado en los fideicomisos. Marjorie no podía acceder al capital principal, solo a los ingresos que los fiduciarios aprobaran. Eso generaba tensión. Marjorie necesitaba dinero de forma constante. Los fiduciarios se negaban cada vez más. Habían visto cómo derrochaba fondos durante años, cómo acumulaba deudas, cómo tomaba decisiones financieras terribles una y otra vez. Para 1977, la relación entre Marjorie y los fiduciarios se había deteriorado por completo. No le daban nada más allá de un apoyo mínimo. Ella estaba furiosa, desesperada, sin opciones. Elizabeth, atada a la silla de ruedas y apenas capaz de hablar, no podía intervenir de manera efectiva. Aún amaba a Marjorie, aún quería ayudarla, pero había cedido el control a los fiduciarios precisamente porque sabía que Marjorie no podía manejar el dinero con responsabilidad. La situación era imposible. Una hija que necesitaba efectivo de inmediato, fiduciarios que se negaban a proporcionarlo, una madre rica en el papel pero incapaz de acceder a lo suficiente para resolver el problema, y una herencia de millones que solo se pagaría cuando Elizabeth muriera. Elizabeth pasaba sus días en el dormitorio del segundo piso, mirando hacia el lago superior, el agua que había contemplado toda su vida, la vista desde la casa que construyó su padre. Había vivido en Glensheen durante 69 años, más tiempo que nadie, más que Chester, más que Clara. No tenía forma de saber que su hija Marjorie, desesperada y arruinada en Colorado, estaba discutiendo soluciones cada vez más extremas. No tenía forma de saber que el nuevo marido de Marjorie, Roger, estaba dispuesto a hacer cosas que la propia Marjorie podría dudar en intentar. No tenía forma de saber que en la noche del 26 de junio de 1977, alguien entraría en Glensheen por una ventana del salón de billar, mataría a la enfermera nocturna que intentaba protegerla mientras subía las escaleras hacia su dormitorio y presionaría una almohada sobre su rostro hasta que dejara de respirar. Capítulo 6. Marjorie. El problema. Marjorie Congdon llegó al mundo como Jacqueline Barnes, una bebé cuyos padres biológicos no pudieron cuidarla. En 1932, Elizabeth la adoptaron y le dieron el apellido Congdon, una nueva identidad, un futuro renovado. Los primeros indicios de problemas surgieron pronto. Rabietas que duraban horas, exigencias que parecían desmedidas incluso para una niña pequeña, una incapacidad total para aceptar un no sin estallar en cólera. Elizabeth lo achacaba al periodo de adaptación, al trauma de la adopción, a la confusión de criarse con alguien que no era su madre biológica. Contrató a especialistas, pidió consejos, probó distintos métodos. Nada surtió efecto. Marjorie seguía siendo complicada. A medida que crecía, los problemas mutaban. Desarrolló un sentido de privilegio que sorprendía incluso a quienes estaban habituados a niños de familias adineradas. El dinero le traía sin cuidado. No existían límites para gastar. Si deseaba algo, lo quería al instante. Elizabeth la consentía, pagaba las facturas, cubría los gastos y ponía excusas ante los familiares que fruncían el ceño por el comportamiento de Marjorie. El amor maternal se entremezclaba con la negación. Ese patrón se prolongaría durante décadas. Jennifer, 3 años más pequeña, ofrecía un contraste rotundo, callada, dócil, agradecida por lo que tenía. No le causó a Elizabeth Grubbs quebraderos de cabeza, ni montó escenas. La diferencia entre las dos chicas no podía ser más evidente. Algunos parientes murmuraban sobre la naturaleza frente a la crianza.
¿Había nacido Marjorie con esas inclinaciones o las había forjado la forma de educarla de Elizabeth? El debate era estéril. Para la adolescencia, la personalidad de Marjorie ya estaba forjada. En 1951, la joven de 19 años Marjorie se casó con Richard Leroy. Era un hombre cabal, trabajador incansable. No tenía ni idea de en qué se metía. El matrimonio dio 7 hijos en poco tiempo. Por cualquier baremo eso debería haber traído estabilidad, sentido de la responsabilidad. Las exigencias de criar a una familia numerosa deberían haberla hecho madurar. Sin embargo, los niños se convirtieron en cargas adicionales que no podía manejar. 7 bocas que alimentar, 7 cuerpos que vestir, 7 matrículas que pagar. Marjorie gastaba el dinero más rápido de lo que Richard podía ganarlo. Vivían en Marine on St. Crux, Minnesota. Una comunidad agradable, con buenas escuelas, el tipo de lugar donde criar hijos debería ser pan comido. Pero la casa de los Leroy funcionaba en crisis perpetua. Las facturas quedaban sin pagar. Los acreedores llamaban. Las agencias de cobro enviaban cartas. Richard alargaba sus jornadas laborales para tratar de seguir el ritmo. Marjorie lo culpaba por no ganar lo suficiente. Las discusiones se recrudecían. Ella recurría a Elizabeth sin cesar. Necesitaba dinero para esto, necesitaba dinero para aquello. Emergencia tras emergencia, Elizabeth abonaba todo. No soportaba la idea de que su hija o sus nietos pasaran apuros. Los albaceas que gestionaban la fortuna Congdon observaban con alarma creciente. Veían el patrón. El dinero destinado a Marjorie se evaporaba al momento. Nada era suficiente, ninguna cantidad la saciaba. Pero Elizabeth insistía. Eran sus nietos, su hija precisaba ayuda. Los albaceas cedían a regañadientes, aprobando las distribuciones a sabiendas de que el dinero se desvanecería. Luego llegó el incendio. A finales de los años 60, la casa de los Leroy en Marine on St. Croix ardió en circunstancias sospechosas. La investigación de la aseguradora planteó dudas. El momento parecía demasiado oportuno. La familia ahogaba en deudas. El pago del seguro resolvería problemas inmediatos. Nunca se demostró nada. Pero los familiares lo recordaban, lo susurraban y lo sumaban a la lista creciente de episodios que involucraban a Marjorie. Para 1970, el matrimonio se derrumbó. Richard solicitó el divorcio tras 19 años. La carga económica, el caos constante, la imposibilidad de sostener estabilidad alguna, había llegado a su límite. Marjorie obtuvo inicialmente la custodia de los niños, pero no podía manejarlos ni costearlos. Varios acabaron viviendo con Richard. Marjorie había fracasado en la maternidad como lo había hecho en todo lo que requería disciplina o sacrificio. Tras el divorcio se mudó a Colorado en 1975. Un nuevo comienzo, entornos distintos, distancia de Minnesota y de los parientes hastiados de sus líos. Dejó atrás a la mayoría de sus hijos, 7 chavales que precisaban de su madre. Los abandonó, priorizando su propia libertad sobre sus necesidades. Fue, quizá, la señal más clara de quién era Marjorie en realidad. En Colorado conoció a Roger Caldwell. Él acababa de divorciarse, lidiaba con penurias económicas, hacía trabajos esporádicos, sin gran éxito. En muchos aspectos, encajaba a la perfección con Marjorie. 2 personas con más ambición que talento, más necesidades que medios. Se casaron deprisa en 1976. Marjorie tenía 44 años. Roger andaba por los 40. Ambos volvían a empezar tras matrimonios fallidos. Ambos estaban en la ruina. Tramaron planes ambiciosos, un rancho de caballos, criarían y entrenarían ejemplares, los venderían con ganancia, montarían una operación exitosa que por fin enriquecería a Marjorie por méritos propios. Demostraría que no precisaba de los albaceas Congdon dirigiendo su vida. La idea del rancho demandaba tierra, dinero, equipo, pericia que no poseían, pero Marjorie estaba convencida de que triunfaría. Roger la secundó. Había aprendido pronto que contradecirla solo generaba problemas. Compraron terreno para el rancho, adquirieron caballos, trazaron planes grandiosos. El inconveniente radicaba en la financiación. No contaban con capital real. Todo estaba hipotecado, prestado o empeñado contra ingresos futuros que quizás nunca llegaran. En cuestión de meses, no pudieron hacer frente a los pagos. La propiedad fue embargada. Los caballos se vendieron o se recuperaron. El sueño del rancho se derrumbó antes siquiera de empezar. Se mudaron al Hotel Holland House en Golden, Colorado. Vivir en un hotel porque no calificaban para alquilar un apartamento. No podían reunir el dinero para la fianza. No tenían historial de alquiler limpio, sin desalojos ni facturas pendientes. La vida en el hotel era cara.
mucho más que alquilar un piso, pero era la única salida, pagar semanalmente, sin revisión de crédito, sin compromisos a largo plazo. El dinero procedía de los ingresos del fideicomiso de Marjorie. Recibía unos $22,000 al año de uno de los fideicomisos Congdon. En 1977 era una cantidad decente para vivir con modestia. Pero Marjorie nunca había vivido con modestia. Los $22,000 podrían haber sido una miseria. Se evaporaban en un instante. Facturas del hotel, comidas fuera, compras de Marjorie, gastos de Roger. Nunca era suficiente. Para la primavera de 1977 estaban desesperados. Las facturas del hotel se acumulaban. No tenían ingresos más allá del pago del fideicomiso. Roger no encontraba trabajo estable. Habían agotado el crédito. Nadie les prestaba dinero. Marjorie probó varios enfoques con los fiduciarios. Necesitaba dinero para esta emergencia, para aquella crisis. Cada solicitud fue rechazada. Los fiduciarios ya lo habían visto antes. Darle más dinero a Marjorie no resolvía nada, solo desaparecía. En marzo de 1977 ocurrió algo alarmante. La Oficina de Investigación de Colorado contactó con los fiduciarios de la familia Congdon. Habían recibido información de que Marjorie buscaba a alguien para matar a su madre, un sicario. Supuestamente Marjorie andaba preguntando, intentando encontrar a quien asesinara a Elizabeth por dinero. La información venía de fuentes policiales. La tomaron lo suficientemente en serio como para alertar a la familia. Los fiduciarios reforzaron la seguridad en Glensheen. Informaron a Elizabeth, aunque ella se negó a creer que su hija le haría daño. Elizabeth insistió en que debía de haber un malentendido. Marjorie la quería, jamás haría algo así. Los fiduciarios no estaban convencidos. Conocían mejor a Marjorie de lo que Elizabeth admitía. La habían visto manipular, mentir, maquinar. Habían presenciado los incendios, las deudas, las relaciones destruidas. Nada estaba fuera de su alcance si estaba lo suficientemente desesperada. ¿Pero qué podían hacer? ¿Encerrar a Marjorie por un rumor? ¿Impedirle ver a su madre? Elizabeth no lo permitiría. A pesar de todo, amaba a su hija y quería creer lo mejor de ella. Para junio de 1977, los Caldwell estaban en plena crisis. El hotel amenazaba con desalojarlos por las facturas impagadas. No tenían dinero, ni perspectivas, ni opciones salvo una. La muerte de Elizabeth activaría las distribuciones de la herencia. Más de $8 millones irían a parar a Marjorie. Los fideicomisos desembolsarían. Todo el dinero que había estado bloqueado se volvería accesible de repente. 3 días antes de la muerte de Elizabeth, Marjorie firmó un documento, un poder notarial. Autorizaba a Roger a recibir directamente unos $2,5 millones de su herencia esperada, no a través de ella, fuera del control de los fiduciarios. El momento resultaría después condenatorio. ¿Por qué firmar algo así si no era porque algo iba a pasar? Si Roger estaba a punto de hacer algo que le valiera ese dinero. El fin de semana del 24 al 26 de junio, Roger desapareció del hotel. Dejó una nota para el hijo de 16 años de Marjorie, Rick. Decía que él y Marjorie estarían con agentes inmobiliarios todo el fin de semana. Dejó $50 para que Rick los usara en citas y gasolina. El agente inmobiliario nunca vio a Roger ese fin de semana. Marjorie sí estuvo allí. Roger, no. Había desaparecido, ausente durante 3 días. Nadie podía ubicarlo en ningún sitio durante esas críticas 72 horas. No había registros de vuelos, ni recibos de tarjetas de crédito, ni testigos que lo recordaran. Se había esfumado. Luego, temprano la mañana del lunes 27 de junio, Elizabeth Congdon y Velma Pietila fueron halladas muertas en Glensheen. Roger reapareció en el hotel por la tarde del lunes. Tenía moratones en la cara, cortes en las manos. Cuando se lo preguntaron, alegó que un caballo lo había coceado. La explicación resultaba extraña para alguien que supuestamente había pasado el fin de semana viendo propiedades en los suburbios de Denver. Marjorie llamó a su hermana Jennifer con la noticia. Su madre había muerto, asesinada. Tenían que ir a Duluth para el funeral. La reacción de Marjorie le pareció rara a la gente que la conocía. No encajaba del todo. Demasiado serena, demasiado preparada con explicaciones, como si esperara esa noticia. En el funeral, 3 días después, los parientes notaron las heridas de Roger, su nerviosismo, la forma en que evitaba el contacto visual. Algo en los Caldwell no cuadraba. Miembros de la familia se acercaron a los investigadores, les contaron sobre los problemas financieros de Marjorie, el rumor del sicario de marzo, el patrón de incendios e incidentes sospechosos, la herencia de millones.
Les instaron a examinar de cerca a Marjorie y a Roger. Lo que la policía descubriría en las semanas siguientes eran pruebas condenatorias que situaban a Roger en Glensheen. Prueba física que lo conectaba con el crimen, un rastro que conducía directamente hasta la pareja desesperada de Colorado que necesitaba a Elizabeth muerta. La duda no era si Roger los había matado. Las pruebas lo demostrarían sin lugar a dudas. La incógnita era el papel de Marjorie. ¿Lo había ordenado, planeado, instigado, o actuaba Roger por su cuenta para asegurarse la herencia que los salvaría a ambos? Capítulo 7. Las pruebas se acumulan. La policía de Duluth empezó a armar su caso apenas unas horas después de hallar los cuerpos. La evidencia material contaba una historia convincente. Solo quedaba ver si resistiría en un juicio. Los investigadores fotografiaron cada detalle. La ventana del salón de billar con fragmentos de cristal por fuera, no por dentro. El cadáver de Velma Pietila al pie de la gran escalinata, el candelabro de latón torcido, el dormitorio de Elizabeth con los cajones abiertos y el contenido revuelto, la caja de joyas desaparecida. Recogieron huellas dactilares, muestras de cabello, documentaron hasta el último pormenor de la escena del crimen. La forense de 1977 no podía hacer pruebas de ADN ni los análisis avanzados de hoy, pero una recopilación meticulosa aún resolvía casos. La caja de joyas faltantes se convirtió en una pista clave. Alguien se la había llevado. Un ladrón común habría cogido más. La mansión estaba llena de objetos valiosos, arte, plata, antigüedades por miles de dólares. Llevarse solo una caja de joyas apuntaba a alguien que quería que el crimen pareciera un robo, pero en realidad no le importaba robar nada. El coche de Velma Pietila apareció la mañana siguiente, en el aparcamiento del aeropuerto, con las llaves puestas. Quien la mató lo había conducido hasta allí y lo había abandonado. ¿Por qué el aeropuerto? O para pillar un vuelo, o para despistar a los investigadores y hacerles creer que alguien había huido en avión. La policía revisó las listas de pasajeros de las aerolíneas, vuelos de Minneapolis a Denver en los días previos y posteriores al asesinato. Si Roger Caldwell había volado a Minnesota, matado a 2 mujeres y regresado a Colorado, tenía que haber rastro. No encontraron nada. Ningún Roger Caldwell en las listas. Ningún alias que encajara con su descripción. Ningún recibo de tarjeta para billetes. Era como si no hubiera viajado, o lo hubiera hecho por vías que no dejaban huella en papel, pero otras evidencias se iban amontonando. Una semana después de los asesinatos, los investigadores recibieron una pista curiosa. Un tratante de monedas en Colorado les contactó. Alguien le había enviado por correo una moneda de oro bizantina para tasar. La dirección de remitente era la de Roger Caldwell. La pieza coincidía con la descripción de objetos de la colección de joyas de Elizabeth. ¿Por qué Roger se enviaría a sí mismo una moneda robada? No tenía sentido, salvo que fuera increíblemente tonto, o arrogante, o estuviera creando una prueba de que el trabajo estaba hecho. Los detectives consiguieron una orden de registro para la habitación de hotel de los Caldwell. Lo que hallaron era condenatorio. Más joyas que coincidían con la descripción de lo robado en Glensheen. Una cesta de mimbre parecida a la caja de joyas desaparecida. Roger intentó decir que la abuela de Marjorie se las había regalado años atrás. La excusa se desmoronó en un instante. Luego vino la huella dactilar en el sobre con la moneda de oro, una huella del pulgar que se convirtió en el arma más letal de la acusación. Pertenecía a Roger Caldwell, sin discusión posible. Roger se había enviado a sí mismo un objeto robado de la escena de un asesinato, había dejado su huella en el sobre, había creado una prueba que lo vinculaba directamente al crimen. Resultaba casi inverosímil. Pero los hallazgos más demoledores fueron visuales. Cuando Roger y Marjorie llegaron a Duluth para el funeral de Elizabeth el 30 de junio, los parientes lo notaron de inmediato. La cara de Roger estaba magullada y cortada. Sus manos mostraban heridas, rasguños y marcas compatibles con una pelea violenta. Marjorie lo explicó a toda prisa. Un caballo lo había coceado, un accidente sin más, nada que ver con lo otro. La excusa no convenció a nadie. Roger parecía haber estado en una riña, del tipo de riña que surge cuando apaleas a alguien hasta la muerte con un candelabro de latón. Los investigadores interrogaron a los Caldwell por separado. Sus relatos tenían inconsistencias, detalles menores que no cuadraban. Roger juraba que había estado todo el fin de semana en Colorado, pero no podía precisar dónde. Nadie confirmaba su presencia, ni recibos de tarjeta, ni facturas de restaurantes, nada. Marjorie insistía en que Roger había estado con ella.
viendo propiedades, planeando su futuro. Pero la agente inmobiliaria dijo que solo había visto a Marjorie. Roger no había aparecido. Marjorie rectificó su versión. Dijo que debía de haberse confundido con el día en que Roger la acompañó. Las mentiras se acumulaban. Cada contradicción hacía que los Caldwell parecieran más culpables. El 6 de julio de 1977, la policía detuvo a Roger Caldwell. 2 cargos de asesinato en primer grado. Elizabeth Congdon, Velma Pietila. Lo acusaron de matarlas a ambas para acelerar la herencia de su esposa. Roger mantuvo su inocencia, alegó que lo estaban encuadrando, que alguien lo tendía a una trampa. Jamás había estado en Duluth ese fin de semana. Jamás había entrado en Glensheen, jamás había tocado a esas mujeres. Todo el caso era un montaje, la historia, ridícula. Pero el material no dejaba de acumularse. El análisis forense de la cesta de mimbre hallada en su habitación de hotel reveló fibras que coincidían con materiales de Glensheen, muestras de pelo y tierra del terreno de la finca. Cada prueba sumaba una pieza más al caso de la acusación. No detuvieron a Marjorie de inmediato. La policía aún estaba construyendo su argumento en su contra. Creían que ella lo había planeado, que lo había ordenado, pero demostrar una conspiración requería algo más que sospechas. Necesitaban pruebas sólidas de su implicación. Eso llegó a través de los registros financieros. El poder notarial firmado 3 días antes de los asesinatos, que autorizaba a Roger a recibir $2,5 millones de su herencia. El momento era demasiado perfecto, demasiado calculado. No se firma un documento así a menos que esperes que el dinero llegue pronto. Los investigadores también supieron de incidentes anteriores. El incendio en la casa de Marinon St. Croix, sospechoso pero nunca probado. Un suceso de años atrás cuando Elizabeth cayó gravemente enferma tras comer mermelada que Marjorie le había traído. Los análisis de sangre detectaron fármacos que no formaban parte de las prescripciones de Elizabeth. El tarro de mermelada desapareció convenientemente antes de que pudiera analizarse. Rebecca Loy, una de las hijas de Marjorie, ofreció un testimonio demoledor a los investigadores. Afirmó que su madre había intentado estrangularla una vez, que Marjorie era capaz de violencia cuando el dinero estaba en juego. Esa declaración pintaba el retrato de una mujer peligrosa. El 7 de julio, las autoridades detuvieron a Marjorie, acusándola de conspiración para cometer asesinato, ayuda y complicidad, y de ser cómplice en 2 homicidios. La liberaron bajo una fianza de $100,000. La riqueza de la familia Congdon, irónicamente, le permitió aguardar el juicio en relativa comodidad. La maquinaria legal avanzaba con paso firme. El juicio de Roger se programó primero. Se concedió un cambio de sede por la publicidad previa al juicio. El caso se trasladó a Brainerd, Minnesota, condado de Crow Wing. Supuestamente, un lugar donde los jurados no habían estado saturados de cobertura noticiosa. La acusación se sentía confiada con sus pruebas físicas. La huella dactilar de Roger en el sobre, las joyas robadas en su posesión, sus heridas, su incapacidad para justificar su paradero. Testigos que lo ubicaban en Minnesota pese a la ausencia de registros de vuelos. La estrategia de la defensa era curiosa. Los abogados de Roger argumentaron que lo estaban incriminando. ¿Quién? Otros miembros de la familia Congdon. En concreto, sugirieron que Jennifer u otros parientes que se beneficiarían de la muerte de Elizabeth, que alguien más había cometido los asesinatos y plantado pistas para implicar a Roger. La teoría parecía desesperada, pero a la defensa solo le hacía falta generar duda razonable. Si un solo jurado creía posible el montaje, Roger podría salir libre. El juicio arrancó en julio de 1978, justo un año después de los crímenes. La acusación presentó su caso con método, pieza a pieza. Las joyas robadas encontradas en la habitación de hotel de Roger, la cesta de mimbre que coincidía con la caja de joyas desaparecida, la moneda de oro bizantina enviada a sí mismo por correo, su huella en el sobre, las heridas visibles en el funeral, su ausencia justificada el fin de semana de los asesinatos, desesperación financiera, un móvil que valía $8 millones. La defensa intentó desmontar cada elemento. Sugirió que las joyas podrían ser regalos, que la huella pudo llegar al sobre por casualidad, que las heridas provenían de una coz de caballo, tal como afirmaba Marjorie, que la falta de registros de vuelos demostraba que Roger no podía haber viajado a Minnesota. Pero el peso acumulado era aplastante, demasiadas coincidencias, demasiada documentación física, demasiadas mentiras que no resistían el escrutinio, una pieza que la acusación no pudo presentar. Prueba concreta de cómo Roger había viajado a Minnesota y regresado.
Nada de billetes de avión, ni registros de coches de alquiler, ni tickets de autobús. Supuestamente había hecho el trayecto de forma invisible. La defensa machacó en ese punto. ¿Cómo podía Roger haber recorrido 1.500 millas sin dejar rastro? La acusación sugirió que quizás condujo, robó un coche, hizo autostop, pagó todo en efectivo, viajó con un nombre falso. Había formas de moverse sin papeles. Si planeabas con cuidado, Roger disponía de 3 días para ir y volver. Era físicamente posible. El jurado deliberó 3 días y luego emitió su veredicto. Culpable. En ambos cargos. Asesinato en primer grado. 2 cadenas perpetuas consecutivas. Roger Caldwell iría a la cárcel, probablemente para siempre. Había matado a 2 mujeres por dinero que nunca le beneficiaría. La herencia quedaría enredada en batallas legales durante años. Aun si Marjorie acababa recibiéndola, Roger estaría entre rejas. La condena enardeció a los fiscales. Ahora avanzaban con el juicio de Marjorie. Si podían condenar al marido, podían condenar a la esposa que lo había orquestado todo, pero el juicio de Marjorie resultaría mucho más complicado. Ella no había estado en Glensheen esa noche, no había tocado las armas del crimen, no había dejado huellas ni rastros físicos. Demostrar la conspiración requería probar que había planeado, alentado o ordenado los asesinatos. Eso era más difícil que demostrar que Roger los había cometido realmente. Y Marjorie tenía ventajas que Roger no tenía. Dinero para la mejor representación legal. El apellido Congdon aún tenía peso. Podía presentarse como una hija afligida, acusada injustamente, víctima de unos fiscales demasiado celosos, ansiosos por resolver un caso de alto perfil. Su juicio se convertiría en un espectáculo que cautivaría a Minnesota. Una batalla entre los hechos de la acusación y los trucos teatrales de la defensa. El resultado estaba lejos de ser previsible. Capítulo 8. El juicio de Marjorie. El juicio de Marjorie Congdon Caldwell comenzó en abril de 1979 en Hastings, Minnesota, condado de Dakota. Otro cambio de sede para escapar de la intensa publicidad que había saturado Duluth y las zonas circundantes. La acusación se enfrentaba a un desafío fundamental. Roger había estado en la escena del crimen. Sus huellas dactilares, la posesión de objetos robados, sus heridas, sus vínculos físicos con los asesinatos. Pero Marjorie había estado en Colorado, a 800 kilómetros de distancia. Ella no había blandido el candelabro, no había asfixiado a su madre, no había tocado nada en Glensheen esa noche. Demostrar que había conspirado para cometer asesinato requería probar intención, planificación, que había animado, ordenado o ayudado a Roger en las muertes. Los casos circunstanciales son más difíciles de ganar. Los jurados quieren pruebas directas, conexiones claras. La duda razonable es un estándar alto cuando la acusada no estuvo físicamente presente. La acusación construyó su argumento en torno al motivo y el momento, la desesperada situación financiera de Marjorie, la casa embargada, los coches embargados, vivir en hoteles, los fideicomisarios cortándola del dinero familiar. La herencia valorada en más de $8 millones que solo se pagaría tras la muerte de Elizabeth. Luego llegaron los documentos demoledores, el poder notarial firmado solo 3 días antes de los asesinatos, autorizando a Roger a recibir $2,5 millones directamente. ¿Por qué firmar esos papeles a menos que algo estuviera a punto de ocurrir? A menos que Roger estuviera a punto de hacer algo que le valiera ese dinero. Los fiscales presentaron el rumor del sicario de marzo. La Oficina de Investigación de Colorado había advertido a los fideicomisarios Congdon que Marjorie buscaba a alguien para matar a su madre 3 meses antes de que sucediera. La defensa se opuso con vehemencia, rumores de oídas poco fiables, pero el juez lo admitió como prueba del estado mental. Rebecca Loy testificó en contra de su propia madre, describiendo la violencia de Marjorie, el intento de estrangulamiento, el patrón de manipulación y crueldad. Fue un testimonio devastador. Una hija acusando a su madre de ser capaz de asesinato. El incidente de la mermelada surgió de años atrás. Elizabeth se había puesto violentamente enferma después de comer mermelada que le trajo Marjorie. Análisis de sangre mostraron drogas. El tarro desapareció. ¿Fue un intento de asesinato fallido o una coincidencia inocente? La acusación lo pintó como un intento previo sobre la vida de Elizabeth. El incendio de la casa en Marine on St. Crux. Una investigación sospechosa de seguros cuando la familia se ahogaba en deudas. Otro patrón, otra sugerencia de que Marjorie haría cualquier cosa por dinero. Pero la defensa tenía una estrategia y era brillante. Ron Meshbesher, el abogado de Marjorie, era uno de los mejores letrados defensores penales de Minnesota.
Sabía que ganar requería más que refutar hechos. Requería hacer a Marjorie simpática, que los jurados la quisieran y desearan absolverla. Marjorie se vestía de forma conservadora para el tribunal. Ropa modesta, joyas mínimas. Parecía una mujer de mediana edad, no una conspiradora de asesinato, y llevaba punto. Todos los días se sentaba en la mesa de la defensa tejiendo en silencio, luciendo inofensiva, como una abuela, nada amenazante. El tejido era un toque genial. Creaba una imagen. Esto es lo que parecen los asesinos. Esta mujer tejiendo con calma. El contraste era potente. Los jurados responden a lo visual, a las impresiones. Marjorie no parecía en absoluto alguien que ordenaría matar a su madre. Meshbesher atacó cada pieza del caso de la acusación. El poder notarial, una planificación financiera perfectamente normal. Marjorie esperaba heredar tarde o temprano. Estaba organizando sus asuntos, nada siniestro en ello. El rumor del sicario, chismes no verificados, nunca se encontró a un sicario real, ninguna conversación grabada, solo información de tercera mano pasada por la policía, apenas fiable. El testimonio de Rebecca Loy, una hija problemática con rencores contra su madre. Su relación había sido conflictiva durante años. Rebecca diría cualquier cosa para herir a Marjorie. El incidente de la mermelada ocurrió hace años, nunca investigado, nunca probado. Sacarlo ahora era perjudicial, un intento de pintar a Marjorie como malvada sin pruebas reales. El incendio de la casa nunca resuelto. El seguro pagó. Si se hubiera probado pirómani, se habrían presentado cargos. No lo hicieron. Era especulación, insinuación. El argumento de Meshbesher era simple. La acusación tenía sospechas, teorías, una cronología que pintaba mal, pero no tenían pruebas. No podían mostrar a Marjorie diciéndole a Roger que matara a nadie. No podían presentar registros telefónicos de conversaciones de planificación. No podían demostrar ninguna implicación directa. Roger cometió los asesinatos. Eso estaba establecido, pero tal vez lo hizo por su cuenta, sin contarle. Marjorie, con la esperanza de asegurar la herencia que los salvaría a ambos, actuando por su cuenta mientras ella permanecía ajena a sus planes. ¿Era eso probable? Tal vez no. Pero la fiscalía tenía que demostrar más allá de toda duda razonable que Marjorie sabía y participaba. Si el jurado albergaba la menor duda razonable, debían declararla no culpable. La defensa también sembró dudas sobre la condena de Roger. Sugirieron que quizás él también había sido incriminado, que otra persona cometió los asesinatos y tendió una trampa a ambos Caldwell. La teoría no tenía que ser convincente, solo necesitaba generar incertidumbre. Marjorie testificó en su propia defensa. Arriesgado. Los fiscales podían interrogarla, pero Meshbesher juzgó que los jurados necesitaban oírla directamente, verla como una persona humana y comprensiva. Habló de su amor por su madre, de la adopción, de sentirse rechazada por algunos familiares que nunca la aceptaron del todo como una Congdon de verdad. Lloró al hablar de la muerte de Elizabeth. Expresó asombro ante la idea de que alguien pensara que ella podía hacerle daño a su madre. Explicó los documentos financieros como una planificación inocente. Dijo que Roger debió actuar solo, que no tenía ni idea de lo que planeaba, que era tan víctima como cualquiera. Su madre estaba muerta. Su marido, en prisión. Su vida, destruida. La actuación fue persuasiva. Marjorie pareció herida, desorientada, afligida, no como una asesina a sangre fría que ordenó la muerte de su madre. Los fiscales intentaron quebrantarla en el contrainterrogatorio, preguntaron por las finanzas, las deudas, la desesperación, el momento en que todo ocurrió, pero Marjorie se mantuvo firme, negó cualquier implicación, insistió en que Roger había actuado sin su conocimiento. Los alegatos finales expusieron las visiones opuestas. La fiscalía resaltó el conjunto, todas las piezas unidas, la desesperación económica, el timing, la herencia, el poder notarial, el patrón de incidentes sospechosos. Ninguna prueba aislada demostraba el asesinato, pero en conjunto pintaban un retrato innegable. La defensa replicó con la duda. Los casos circunstanciales exigen especulaciones, suposiciones de cosas no probadas. La fiscalía quería que los jurados creyeran que Marjorie era malvada, una mujer que mataría a su propia madre por dinero. Pero ¿dónde estaba la prueba? ¿Dónde la conversación en que le decía a Roger que lo hiciera? ¿Dónde la planificación? La implicación directa. El jurado deliberó durante 9 horas y luego emitió su veredicto. No culpable. De todos los cargos. Marjorie Congdon Caldwell salió en libertad. La sala del tribunal estalló. Algunos familiares quedaron devastados, indignados. ¿Cómo podía ser absuelta?
El fiscal se quedó atónito. Marjorie sonrió, abrazó a su abogado. Tras el juicio, algunos jurados organizaron una fiesta. Invitaron a Marjorie. Ella acudió. Celebró con las personas que acababan de absolverla del asesinato de su madre. Fue extraordinario, extraño. Los jurados que creen en la inocencia de alguien no suelen socializar con ellos después. Pero les cayó bien Marjorie, su laboriosidad, su actitud. La actuación había funcionado. El sistema judicial había hablado. Roger Caldwell era culpable. Marjorie Caldwell era inocente. Una persona había cometido 2 asesinatos. La otra simplemente estaba casada con él. Desafortunado, trágico, pero no delictivo. La familia Congdon no podía creerlo. 4 de los propios hijos de Marjorie presentaron una demanda civil. Cuestionaron su derecho a heredar. Argumentaron que había estado implicada en el asesinato, aunque un jurado no la hubiera condenado, que no debía beneficiarse de la muerte de Elizabeth. El caso civil tenía una carga de prueba menor. Preponderancia de la evidencia en lugar de más allá de toda duda razonable. La familia pensó que tenían más opciones en el juzgado civil, pero el daño estaba hecho. Marjorie había sido absuelta en el penal. Ese veredicto tenía peso. Atacarla en un proceso civil parecía rencoroso, como si la familia no aceptara la decisión del jurado. Al final, se llegó a un acuerdo. Marjorie recibiría ingresos de los fideicomisos, pero limitados, $40,000 al año. No los millones que esperaba, no suficiente para vivir con lujos, pero para subsistir. La herencia por la que supuestamente mató nunca se materializaría. Las batallas legales habían devorado años. Las restricciones significaban que nunca accedería a los 8 millones completos. Roger estaba en prisión. El dinero, bloqueado. Todo lo que habían hecho había sido en vano. Pero Marjorie estaba libre, no en prisión, no condenada. A ojos de la ley, inocente. Quedaba la pregunta: ¿lo hizo? ¿Ordenó el asesinato de su madre? ¿O realmente ignoraba los planes de Roger? La mayoría de quienes examinaron el caso llegaron a la misma conclusión. Por supuesto que estaba implicada. El timing, las finanzas, el poder notarial. Roger no era lo bastante listo para planearlo solo. Marjorie era el cerebro. Roger la herramienta. Pero demostrarlo más allá de toda duda razonable, ese era el reto. Y el jurado no pudo superarlo. Ya fuera porque Meshbasher era demasiado bueno, o porque la actuación de Marjorie fue demasiado convincente, o porque el caso de la fiscalía realmente tenía lagunas, el resultado fue el mismo. 2 mujeres muertas, un hombre en prisión, y la mujer que probablemente había orquestado todo salió en libertad. La historia podría haber terminado ahí, pero no fue así porque Marjorie Congdon Caldwell no había terminado de causar problemas. Su futuro traería más incendios, más incidentes sospechosos, más líos legales. El patrón que empezó en Glensheen se prolongaría durante décadas. Capítulo 9. La confesión y liberación de Roger. Roger Caldwell cumplía 2 cadenas perpetuas consecutivas en la prisión de Stillwater, sin posibilidad de libertad condicional. Moriría entre rejas. Esa era la realidad tras su condena en 1978. Pero las batallas legales siguieron adelante. Apelaciones, mociones, abogados defensores buscando cualquier resquicio para anular el veredicto. En el derecho penal, la lucha no acaba con la condena. Se extiende durante años por los tribunales de apelación. Los abogados de Roger encontraron algo. Durante el juicio de Marjorie en 1979 habían surgido nuevas informaciones, testimonios y documentos no disponibles en el proceso de Roger. La defensa argumentó que aquello constituía material recién descubierto que podría haber alterado el resultado. En concreto, una testigo llamada Candace Byers había declarado en el juicio de Marjorie. Afirmó tener datos sobre otros miembros de la familia Congdon posiblemente implicados. Su testimonio planteaba sospechosos alternativos, un posible montaje, el tipo de duda razonable que el jurado de Roger nunca oyó. La Corte Suprema de Minnesota examinó la apelación en 1982. Tomaron una decisión impactante. La condena de Roger Caldwell se anuló. El tribunal dictaminó que la nueva información del juicio de Marjorie podría haber influido en el veredicto del jurado. Merecía un nuevo juicio. La fiscalía se enfrentó a un dilema. ¿Volver a juzgar a Roger? Habían pasado 5 años desde los asesinatos. Los testigos podían estar localizables. Los recuerdos se habían desvanecido. Las pruebas físicas podían cuestionarse. Y los jurados en juicios repetidos suelen compadecerse de acusados que ya han cumplido condena. Peor aún, Marjorie había sido absuelta.
¿Cómo argumentar que Roger conspiró con alguien que los tribunales habían declarado inocente? La lógica legal se enredaba. Si Marjorie no ordenó los crímenes, ¿cuál era el móvil de Roger? El ángulo de la herencia dependía de la implicación de Marjorie. La fiscalía tomó una decisión calculada: ofrecer un acuerdo de culpabilidad, lograr que Roger confesara, evitar el riesgo de una absolución en el nuevo juicio. El 5 de julio de 1983, Roger Caldwell compareció en el tribunal, aceptó el pacto, se declaró culpable de 2 cargos de homicidio en segundo grado. A cambio, su pena sería el tiempo ya cumplido: 5 años. Quedaría libre de inmediato. Parte del acuerdo exigía una confesión. Roger tuvo que admitir en acta que él mató a Elizabeth Congdon y a Velma Pietila. Nada de alegatos de inocencia, nada de teorías de montaje. Roger confesó. Dijo que había viajado a Minnesota, entrado en Glensheen por la ventana de la sala de billar, se topó con Velma Pietila en la escalera, la golpeó hasta la muerte con el candelabro, subió, asfixió a Elizabeth con una almohada, se llevó la caja de joyas, condujo el coche de Velma al aeropuerto y voló de regreso a Colorado. La confesión resolvía algunas dudas, pero generaba otras. ¿Cómo viajó sin dejar rastro en los registros de la aerolínea? Roger alegó que usó dinero en efectivo y tal vez una identidad falsa. Los detalles quedaban vagos, pero la admisión central era clara. Él lo había hecho. Los 2 asesinatos, tal como la fiscalía siempre había sostenido. Lo que la confesión no tocaba era la implicación de Marjorie. Roger no la señaló. No dijo que ella lo ordenara. No describió conversaciones de planificación. Su relato hacía parecer que actuó solo, que decidió por su cuenta matar a su suegra por el dinero de la herencia. Aquello resultaba absurdo para muchos observadores. Roger Caldwell no era un genio del crimen. Era un vendedor desempleado que vivía en un hotel. La idea de que ideara y ejecutara ese plan sin que Marjorie lo supiera desafiaba cualquier lógica. Pero el sistema judicial había hablado. Marjorie era inocente. Roger era culpable. Esos eran los hechos según los tribunales. Si coincidían con la realidad, era otra cuestión. Roger Caldwell salió de la prisión de Stillwater en julio de 1983, tras 5 años encerrado. Tenía 50 años. Su vida estaba destruida. Su esposa seguía legalmente casada con él, aunque su relación se había deteriorado. El dinero por el que mataron nunca llegó. Intentó reconstruirse, buscar trabajo, forjar una existencia normal. Pero el pasado lo perseguía. Todo el mundo sabía quién era, qué había hecho. El asesino de Glensheen, el hombre que mató a una anciana discapacitada y a su enfermera por dinero. Roger luchó contra la depresión, el alcoholismo, el peso de lo que había hecho, o quizás el peso de cargar con toda la culpa mientras Marjorie andaba libre. El amargor de haber cumplido condena mientras ella cobraba $40,000 al año del fideicomiso que él intentó asegurar. El 18 de mayo de 1988, Roger Caldwell se suicidó. Tenía 55 años. El método fue veneno. No dejó nota explicando su decisión, ni una confesión final implicando a Marjorie o a nadie más. Solo la muerte, un fin al tormento que lo consumía. Algunos lo vieron como culpa. La carga de 2 asesinatos. El suicidio lo abrumó finalmente. Otros lo interpretaron como una profunda desesperación, una existencia arruinada sin salida posible. Algunos se preguntaban si lo habían presionado, si alguien deseaba su muerte antes de que pudiera alterar su versión de los hechos. La verdad se fue con Roger. Lo que supiera sobre la implicación de Marjorie, lo que ocurriera realmente en la fase de planificación, si actuó solo o bajo órdenes, todo ello se llevó a la tumba. Marjorie siguió con su vida. Las restricciones en la herencia le impedían tocar millones, pero $40,000 al año bastaban para subsistir. Se casó de nuevo con Wallace Hagen. Él se convirtió en su tercer esposo, aunque después se supo que nunca había divorciado legalmente de Roger. Bigamia. Otro delito. Otro patrón más. En 1982, la casa que compartía con Wallace se incendió. Otro fuego sospechoso. Otra reclamación al seguro. Los investigadores apuntaron a un posible arsonismo, el mismo esquema que en Marine-on-Sainte-Croix, incendio en la vivienda, problemas económicos, indemnización del seguro. Marjorie fue acusada de arsonismo. Esta vez, a diferencia de las imputaciones por asesinato, la condenaron y la enviaron a prisión. Cumplió 21 meses antes de salir en libertad. Hubo más sucesos después. Falsificaciones, robos, fraudes. Marjorie seguía cayendo en arrestos, compareciendo en juicios.
La mujer que había eludido una doble acusación de asesinato no lograba mantenerse al margen de delitos menores. Sus hijos siguieron distanciados. La mayoría no quería saber nada de ella. Rebecca, que había testificado en su contra durante el juicio por asesinato, nunca se reconcilió con ella. La relación quedó destruida. Otros hijos mantuvieron la distancia, protegiéndose de su caos. Jennifer, la hermana adoptiva de Marjorie, llevó una vida discreta. Había heredado su parte de la fortuna sin limitaciones, conservaba buenas relaciones con otros parientes Congdon y vivía el tipo de existencia estable que Marjorie jamás pudo alcanzar. El contraste entre las dos hijas adoptivas era evidente. Ambas criadas en la misma casa, con las mismas oportunidades. Una se convirtió en una adulta responsable. La otra, en una delincuente cuyo rosario de incidentes sospechosos se extendió a lo largo de décadas. Glensheen abrió como museo en julio de 1979, 2 años después de los asesinatos. La Universidad de Minnesota Duluth lo gestionaba, tal como se había prometido. Se ofrecían visitas guiadas. Los visitantes podían recorrer las estancias donde Chester y Clara Congdon habían residido, donde crecieron sus hijos, donde Elizabeth pasó toda su vida. Al principio, a los guías se les indicó que no mencionaran los homicidios. La universidad quería que Glensheen se valorara por su arquitectura e historia. No sensacionalizado como un escenario del crimen, temían convertirse en un destino de turismo macabro, pero los visitantes lo sabían. Todos lo sabían. Los asesinatos eran famosos. La gente acudía precisamente por ellos. Fingir que no habían ocurrido parecía absurdo. Con el tiempo, la norma cambió. Los guías reconocieron los hechos, respondieron a las preguntas. La historia se integró en la narrativa de Glensheen, no como la única, pero imposible de pasar por alto. La mansión atraía a más de 100,000 visitantes cada año. La mayoría iba por su belleza, su arquitectura, sus jardines, por esa ventana al esplendor de la Edad Dorada. Algunos por la trama de los asesinatos, el trágico final de una saga familiar. Glensheen permanecía como siempre lo había hecho durante décadas. Muebles originales, obras de arte auténticas. El 95% de lo que veían los visitantes databa de 1908, cuando los Congdon se instalaron allí. Era una cápsula del tiempo, preservada a la perfección. La ironía no se le escapaba a nadie. Chester Congdon construyó esa casa para que perdurara generaciones, para forjar un legado familiar, para crear algo eterno, y lo había conseguido. La mansión resistía, impecablemente cuidada, custodiada por la universidad. Pero la familia se había deshecho. La fortuna de Chester repartida entre parientes lejanos, su hija menor asesinada en su dormitorio, su nieta adoptiva, probablemente responsable, con su nombre ligado a uno de los crímenes más infames de Minnesota. La casa sobrevivió a las personas. El sueño perduró más que soñadores. Glensheen se erguía mientras la familia Congdon se derrumbaba a su alrededor. Capítulo 10. El legado del asesinato. Marjorie Congdon Caldwell no se desvaneció en el anonimato con discreción tras la muerte de Roger. El patrón que marcaba su existencia prosiguió. Más delitos, más detenciones, más salas de tribunales. En 1992, Wallace Hagen falleció. El tercer esposo de Marjorie. Las circunstancias levantaron sospechas, aunque no se presentaron cargos. Otra muerte cerca de Marjorie. Otro resultado conveniente. Las dudas la perseguían a todas partes. Se mudó a Arizona, a la zona de Tucson, lejos de Minnesota, lejos del apellido Congdon, lejos de Glensheen. Pero no podía huir de su pasado ni de sus patrones. En 2007 Marjorie volvió a ser arrestada, acusada de fraude. Había estado emitiendo cheques de la cuenta de una amiga, falsificando firmas, robando dinero. Las cantidades no eran elevadas según los estándares de la fortuna Congdon, pero un robo es un robo. El proceso judicial se alargó, prórrogas, aplazamientos. La salud de Marjorie empeoró. Tenía programada una operación. El juicio se pospuso una y otra vez. Tenía 75 años, aún sembrando problemas, aún enfrentando cargos penales. Para 2010, Marjorie estaba mayormente recluida en Arizona. Sus hijos seguían distanciados. La familia Congdon no quería saber nada. No tenía nada más que ver con ella. Vivía de los ingresos del fideicomiso, unos $40,000 al año. La herencia por la que posiblemente había matado nunca se materializó de manera significativa. A lo largo de los años, concedió entrevistas ocasionales. Siempre defendió su inocencia en los asesinatos. Siempre insistió en que Roger actuó solo. Siempre se presentó como una víctima.
una mujer acusada injustamente, una hija que había perdido a su madre a manos de la violencia de su marido. Nadie le creyó. Las pruebas, el momento, los patrones, todo apuntaba a su implicación. Pero había sido absuelta. El sistema judicial había hablado. Podía proclamar su inocencia eternamente sin temor a ser juzgada de nuevo. La doble inculpación la protegía. Jennifer Johnson, la hermana adoptiva de Marjorie, vivió hasta 2017. Murió a los 82 años. A lo largo de su vida, mantuvo que Marjorie era culpable, que su hermana había orquestado el asesinato de su madre. La división familiar nunca se curó. Los 4 hijos que demandaron a Marjorie en un juicio civil nunca se reconciliaron con su madre. Rebecca Loy, que testificó en su contra, nunca volvió a hablarle. La familia quedó permanentemente rota, con la confianza destruida y las relaciones imposibles. La historia de Marjorie se convirtió en una leyenda de Minnesota. Se escribieron libros. Se produjeron programas de televisión. Investigation Discovery cubrió el caso. Behind Mansion Walls le dedicó un episodio a los asesinatos de Glensheen. La historia era demasiado cautivadora para ignorarla. Riqueza, adopción, codicia, asesinato, un ama de llaves, todos los ingredientes de un drama de crímenes reales. Joe Kimball, el reportero que cubrió el caso desde el principio, escribió extensamente sobre él. Sus relatos se convirtieron en el periodismo definitivo sobre los asesinatos. Entrevistó a miembros de la familia, revisó documentos judiciales y construyó un retrato completo de lo sucedido. La conclusión de Kimball coincidía con la de la mayoría de los observadores. Marjorie era culpable. Lo había planeado. Roger lo había ejecutado. La absolución fue un fallo del sistema de justicia, buena defensa legal, presentación simpática, duda razonable donde no debería haberla. Pero demostrarlo, ese barco ya había zarpado. Marjorie nunca enfrentaría otro juicio. La protección legal era absoluta. Podría admitir su implicación mañana, y no pasaría nada. Los tribunales habían terminado con ella. Glensheen prosperó como museo. La Universidad de Minnesota en Duluth invirtió en conservación, restauración y mantenimiento de los jardines. La finca lucía lo más parecida posible a como era en 1908. Los visitantes veían lo que Chester y Clara Congdon habían creado, la visión hecha realidad. Las visitas se ampliaron con el tiempo. Surgieron distintas opciones, recorridos clásicos por las salas principales, visitas extendidas que incluían los pisos superiores y los cuartos de los sirvientes, recorridos festivos con decoraciones de temporada, visitas detrás de las escenas a zonas normalmente cerradas al público. La historia del asesinato se integró en la experiencia, no se enfatizaba, no se sensacionalizaba, pero se reconocía. Los visitantes hacían preguntas, los guías daban respuestas factuales. El dormitorio donde murió Elizabeth, la escalera donde cayó Velma, la ventana por la que supuestamente entró Roger, todo formaba parte de la historia. Algunos miembros de la familia se opusieron a esto. Sentían que Glensheen debería recordarse por los logros de Chester, por la arquitectura, por las contribuciones de la familia a Duluth, no por un asesinato, no por el peor momento en la historia de la finca, pero la universidad lo equilibró bien. El enfoque se mantenía en la casa, en la artesanía, en la preservación. Los asesinatos se mencionaban, pero no se profundizaba en ellos. Glensheen triunfó como museo arquitectónico en primer lugar. El crimen era contexto, no la historia principal. La mansión figuró en el Registro Nacional de Lugares Históricos, reconocida por su importancia arquitectónica. Uno de los mejores ejemplos de diseño de revival jacobino en América. Sorprendentemente intacta. El 95% de los muebles y accesorios originales. Una auténtica cápsula del tiempo del inicio del siglo XX. Grupos escolares visitaban con regularidad, excursiones para ver cómo vivían las familias adineradas en la era dorada, para entender la historia minera de Minnesota, para aprender sobre arquitectura paisajística y diseño de interiores. La programación educativa se convirtió en una misión central. Se celebraban bodas en los terrenos, los jardines ofrecían escenarios preciosos, las parejas posaban para fotos con el lago superior de fondo. Las terrazas que diseñó Leavitt en 1905 seguían funcionando como se pretendía, con la belleza accesible para todos ahora, no solo para la familia Congdon. La casa de barcos permanecía en la propiedad, restaurada y mantenida, un recordatorio de que esto había sido una finca en funcionamiento, autosuficiente, que producía su propia comida y gestionaba sus operaciones. No solo una joya de exhibición,
sino un hogar funcional para una gran familia y el personal. La visión de Chester Congdon había triunfado de una manera inesperada. Quería crear algo duradero, algo que sirviera a su familia por generaciones. La parte familiar falló. Elizabeth asesinada, Marjorie deshonrada, el nombre Congdon asociado al crimen en lugar de a la filantropía. Pero la casa sobrevivió. Mejor que sobrevivió. Prosperó, compartida con el público, preservada para siempre, visitada por cientos de miles de visitantes la admiraban por su belleza y su artesanía impecable. El legado de Chester perduraba en la arquitectura, en la finca que había levantado con tanto esfuerzo. La ironía era profunda. Todo por lo que Chester había luchado, la fortuna, el estatus familiar, la dinastía perdurable, se derrumbó por completo. Pero el edificio resistió. La estructura física superó en duración a la estructura familiar. La piedra y la madera demostraron ser más resistentes que la sangre y la herencia. Duluth adoptó Glensheen como un hito, un atractivo turístico, una fuente de orgullo cívico. La mansión encarnaba la historia de la ciudad, la riqueza minera que había forjado la región, la ambición y la visión de los emprendedores de principios del siglo XX. Representaba la conexión de Duluth con la era dorada, con aquellos tiempos en que la urbe florecía y el futuro parecía infinito. El apellido Congdon seguía siendo prominente en las calles de Duluth, en sus edificios, en sus parques. Las contribuciones de Chester a la ciudad eran reales y perduraban. El sistema de parques que ayudó a desarrollar, las carreteras que financió, las mejoras cívicas que respaldó. Esos logros no se borraron por un asesinato 70 años después, pero la familia había desaparecido, dispersada. Ningún Congdon vivía ya en Duluth. La fortuna se había repartido entre parientes lejanos. El nombre solo persistía en contextos históricos, en las placas de los museos, en los guiones de las visitas guiadas, en los libros sobre la historia de Minnesota. Chester construyó Glensheen en 1908, soñando con una ocupación multigeneracional, con hijos, nietos y bisnietos de los Congdon, llenando esas 39 habitaciones, con reuniones familiares en las terrazas, con tradiciones transmitidas a lo largo de décadas. Duró una sola generación más allá de él. Clara residió allí hasta 1950. Elizabeth, hasta 1977. 69 años de presencia Congdon. Luego, todo terminó. La familia se marchó, la universidad tomó el relevo, el sueño se extinguió. Pero la casa permaneció. Permanecerá. Protegida por la propiedad institucional, mantenida con los recursos universitarios, abierta al público para siempre. El legado físico de Chester se salvó, aun cuando el familiar se desintegró. Los asesinatos siempre formarán parte de la historia de Glensheen. Imposible separarlos. El momento más dramático en la existencia de la finca. 2 mujeres muertas en una casa erigida para la belleza y la armonía familiar. La corrupción de todo lo que Chester había planeado. Sin embargo, los visitantes abandonan Glensheen impactados más por su esplendor que por su oscuridad. La arquitectura lo domina todo. Los jardines, la artesanía, los crímenes son solo una nota al pie. Importantes, memorables, pero no definitorios. La casa es más grande que el delito. Esa podría ser la ironía final. Marjorie intentó reclamar la fortuna Congdon, asesinando a su madre. No obtuvo nada. Vivió de los ingresos de un fideicomiso restringido. Terminó sus días en Arizona, enfrentando cargos por fraude en la vejez. El asesinato no le aportó nada, pero hizo famosa a Glensheen, atrajo atención hacia la finca, convocó a visitantes que de otro modo nunca habrían llegado. El crimen que Marjorie cometió por dinero acabó beneficiando a la casa que intentaba heredar, no a ella. La casa. Chester habría apreciado eso. Su mansión sobreviviendo, prosperando, convirtiéndose en algo más grande de lo que imaginó, abierta a todos, un tesoro público en lugar de una residencia privada. La casa venció, la codicia perdió, la belleza perduró. Ese es el legado del asesinato en Glensheen. No solo tragedia, también triunfo. El triunfo de la preservación sobre la destrucción, de la belleza sobre la codicia, de la arquitectura sobre la disfunción familiar. La casa que Chester construyó sobrevivió a todo, incluidos los asesinatos, y perdurará mucho después de que todos los implicados sean olvidados.